Los lugares más imposibles del planeta para sobrevivir, vidas brutales que el mundo casi nunca te muestra, la parte que nadie te enseña. Si alguna vez viste un documental sobre el pueblo Korowai en la selva de Papúa, entonces ya viste una de sus casas, suspendida sobre un único árbol, a 45 metros por encima de la jungla, más alta que un edificio de 10 pisos, sin andamios, sin redes de seguridad, solo madera, cuerdas y un conocimiento casi sobrenatural del bosque. Y probablemente la primera pregunta que te vino a la cabeza fue la misma de todos. ¿Por qué vivir así? La respuesta, desde hace siglos, es sencilla: protección. Los Korowai levantaban sus hogares en las alturas para mantenerse fuera del alcance de clanes enemigos y para protegerse de los Kakua, seres que, según sus creencias, son brujas malignas capaces de adoptar forma humana y provocar muertes repentinas e inexplicables. Vivir a 45 metros de altura significa escapar del ataque constante de insectos, de las fiebres y de esa muerte lenta y silenciosa que trae la malaria. Allí arriba, la altura es medicina. Pero la verdadera historia de los Korowai no trata solo de vivir en las alturas. En realidad, todo gira alrededor de la palma de sagú. El mundo entero de los Korowai depende de este único árbol. El almidón de su tronco es la base de su alimentación. Sus hojas se convierten en techos, su corteza en el suelo de sus hogares. Y cuando una palma de sagú muere y empieza a pudrirse, se transforma en el refugio perfecto para el gusano de sagú, una gruesa larva blanca de escarabajo que los Korowai consideran uno de los mayores manjares de la selva. Rica en proteínas, con una textura cremosa que se deshace al cocinarla sobre el fuego. Su arquitectura, su alimentación, su vida espiritual, todo nace de la misma raíz. La palma de sagú no es solo comida, es el corazón y el cimiento de toda su civilización. Sin embargo, muchas de esas impresionantes casas en las alturas que hoy aparecen en televisión no fueron construidas para que los Korowai vivieran en ellas. Fueron construidas para las cámaras. Equipos de filmación extranjeros las encargaron, y los Korowai, maestros extraordinarios de la construcción, las levantaron porque les pagaron por hacerlo. Hoy en día, gran parte de la comunidad vive en aldeas promovidas por el gobierno, a ras del suelo. Si tú visitaras a los Korowai, ¿te atreverías a dormir en una casa del árbol o preferirías quedarte en tierra firme? Escribe 1. Si elegirías la casa del árbol, y 2, si prefieres el suelo. Como siempre, el contenido de este video ha sido recopilado y contrastado a partir de distintas fuentes. Si encuentras algún dato incorrecto o información faltante, déjanos un comentario abajo y comparte tu opinión con nosotros. Muchísimas gracias, porque ahora quiero llevarte a un lugar que los científicos han descrito como un mundo alienígena. La depresión de Danakil, al noreste de Etiopía, se encuentra a unos 125 metros bajo el nivel del mar. Es uno de los lugares más bajos, más calientes y geológicamente más activos del planeta. Aquí, las temperaturas superan con frecuencia los 100 grados Fahrenheit y a veces alcanzan más de 122 grados. El suelo burbujea con piscinas ácidas de colores verde y amarillo neón. Hay lagos de lava activos y el aire huele constantemente a azufre. La NASA ha estudiado este lugar como referencia de cómo podría existir vida en otros planetas. Y aún así, el pueblo Afar ha vivido aquí durante siglos. El calor extremo hace que el agua se evapore a tal velocidad que deja atrás algo extraordinariamente valioso: grandes bloques planos de sal pura. Cada día, los hombres Afar guían caravanas de camellos conocidas como
a Salai, a través de estas llanuras abrasadoras para extraer sal con sus propias manos. La cortan en rectángulos uniformes llamados amolai, los cargan sobre los camellos y los transportan montaña arriba hasta los mercados de las tierras altas. Hasta el siglo XX, el bloque de sal amolai no era solo una mercancía. En Etiopía, llegó a ser la moneda oficial del país. Los Afar no solo sobrevivían en uno de los entornos más hostiles de la tierra, prácticamente estaban acuñando dinero. Y luego está su sagrado código de hospitalidad. El pueblo Afar sigue una estricta ley social llamada FEMA. Si eres un invitado en su territorio, ellos tienen la obligación moral de compartir contigo su agua, de alimentarte y, si fuera necesario, protegerte con su propia vida. En un lugar donde el agua es el recurso más valioso que uno puede imaginar, donde cada gota significa supervivencia, ellos te ofrecerán la suya antes incluso de beber ellos mismos. Si tuvieras que pasar una sola noche aquí, ¿qué sería lo que más te asustaría? ¿El calor? ¿El aire cargado de azufre? ¿O la lava? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Leemos cada uno de ellos. A 5.100 metros sobre el nivel del mar, La Rinconada, en los Andes peruanos, ostenta el récord del asentamiento humano permanente más alto de la Tierra. Aquí arriba, el aire contiene aproximadamente la mitad del oxígeno que existe al nivel del mar. El mal de altura no es un riesgo, es parte de la vida cotidiana. Dolores de cabeza, náuseas y dificultad para respirar forman parte del simple hecho de despertar. Pero la gente no llega a La Rinconada por las vistas. Vienen por el oro. Bajo la montaña de Ananea yace uno de los depósitos de oro más importantes de toda Sudamérica. Y el sistema con el que los mineros lo extraen es uno de los acuerdos económicos más brutales que todavía existen en el mundo actual. Hoy en día, se conoce como el sistema cachorreo. Bajo el cachorreo, un minero trabaja durante 30 días consecutivos dentro de los túneles sin recibir ni una sola moneda de pago. 30 días respirando aire tóxico, trabajando en una oscuridad helada, arriesgándose a derrumbes y al envenenamiento por mercurio, gratis. Y recién el día 31, se le permite sacar todo el mineral en bruto que sea capaz de cargar sobre sus hombros y llevar consigo. Ese mineral puede contener suficiente oro para cambiarle la vida, o no ser más que roca sin valor. Y no lo sabrá hasta procesarlo. Cada mes es una apuesta, y la casa siempre tiene ventaja. Las mujeres de La Rinconada enfrentan un tipo distinto de exclusión. Tienen completamente prohibido entrar en las minas. Ni siquiera pueden bajar. Una superstición profundamente arraigada sostiene que la presencia de una mujer bajo tierra hará desaparecer el oro o traerá desgracias a los hombres que trabajan dentro. Por eso, las llamadas payaqueras, las mujeres clasificadoras, trabajan en las laderas congeladas frente a la entrada de la mina, revisando los desechos mineros, las rocas ya procesadas y descartadas por otros, buscando diminutas partículas de oro olvidadas, con las manos desnudas, bajo temperaturas inferiores a 0. Y aún así, dentro de la mina, la fe católica que domina la superficie cede el paso a algo mucho más antiguo. Los mineros rezan a El Tío, el señor del inframundo. Le dejan ofrendas de hojas de coca, cigarrillos y alcohol puro en pequeños altares, ocultos dentro de los túneles. Le piden que les revele el oro. Le suplican que sostenga la montaña. Porque en La Rinconada, Dios vive por encima de las nubes, pero el Tío habita en la oscuridad, junto a los hombres que más lo necesitan. El nombre Oymyakon podría traducirse aproximadamente como agua que no se congela, una referencia a un manantial termal cercano que permanece líquido incluso en lo más profundo del invierno. Menos 96 grados Fahrenheit. Eso es más frío que la superficie de Marte en un día promedio. Con esas temperaturas, la humedad de tu respiración se congela antes siquiera de salir de tu boca. El metal se vuelve quebradizo.
la goma se rompe. Y si apagas el motor del coche, puede que jamás vuelva a arrancar. Pero en julio, Oymyakon puede superar los 86 grados Fahrenheit. El mismo pueblo que soporta menos 96 en invierno puede sentirse realmente cálido en verano. La diferencia de temperatura en un solo año puede superar los 180 grados Fahrenheit. Ningún otro lugar habitado permanentemente en la Tierra experimenta un rango climático semejante. La gente de Oymyakon no sobrevive a un solo extremo. Sobrevive a dos extremos completamente opuestos, uno tras otro, cada año de sus vidas. Su alimentación es producto directo del permafrost bajo sus pies, porque la tierra congelada hace que la agricultura sea casi imposible. El pueblo yakuto de esta región construyó toda su cultura gastronómica a partir de lo que el frío conserva, y no de lo que la tierra puede cultivar. Su plato más querido es la estroganina, largas y finísimas tiras de pescado crudo congelado, generalmente pescado blanco u ómul, cortadas directamente del bloque helado y bañadas apenas en sal y pimienta. Se derrite en la lengua como un helado. El frío no los derrotó, lo transformaron en su cocina. En el árido interior del sur de Australia, existe un pueblo donde el sol del verano es tan brutal, tan implacable, que sus habitantes tomaron una decisión colectiva en algún momento de su historia: simplemente dejar de vivir sobre la superficie. Coober Pedy es la capital mundial de la minería de ópalo, responsable de más del 80% del suministro global. Pero también es el único lugar del planeta donde una parte importante de la población vive bajo tierra, no en cuevas, sino en viviendas excavadas a mano, talladas directamente en las colinas de arenisca. Y antes de que imagines lugares estrechos y oscuros, déjame borrar esa imagen de inmediato. La arenisca de Coober Pedy es un aislante natural de una eficacia extraordinaria. Mientras la superficie se asa a 122 grados Fahrenheit, la temperatura dentro de estas viviendas subterráneas permanece estable entre 73 y 77 grados Fahrenheit durante todo el año, sin necesidad de aire acondicionado, ni calefacción en invierno. La propia Tierra actúa como sistema climático natural. Algunas de estas casas subterráneas son increíbles. Techos altos de arenisca en forma de arco, grandes espacios abiertos e incluso piscinas subterráneas. También tienen bodegas que no necesitan refrigeración, porque la tierra las mantiene de manera natural a la temperatura perfecta. Hay un hotel subterráneo, una iglesia subterránea y hasta una galería de arte bajo tierra. Y si una familia necesita más espacio, no llaman a un contratista. Alquilan una máquina perforadora y excavan una nueva habitación directamente en la pared. Y aquí viene el detalle que convierte a Coober Pedy en un lugar único en el mundo. A veces, mientras excavan un nuevo dormitorio, encuentran ópalo incrustado en la pared. La reforma se paga sola. Incluso tienen un campo de golf, pero no tiene césped, ni una sola brizna. Las calles están hechas de tierra del desierto compactada, y cada jugador lleva en su bolsa un pequeño cuadrado de césped artificial para colocarlo bajo la pelota al sacar. Juegan de noche, bajo potentes focos, para escapar del calor. Coober Pedy no se adaptó al desierto. Decidió vivir debajo de él. Pero antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Cuál crees que sería el mayor problema para una comunidad que recibe las lluvias más intensas del planeta? ¿Inundaciones, quizá? ¿Campos anegados? ¿Una humedad constante que pudre la madera y propaga enfermedades? Jamás imaginarías que el problema fuera la escasez de agua. Y, sin embargo, esa es precisamente la paradoja que define la vida en Mawsynram, un pueblo del estado de Meghalaya, al noreste de la India, reconocido oficialmente por los Guinness World Records como el lugar más lluvioso del planeta. Mawsynram recibe, en promedio, casi 12 metros de lluvia cada año. Para ponerlo en perspectiva, Londres recibe aproximadamente 0,6 metros anuales. Mawsynram recibe 20 veces más.
Durante la temporada del monzón la lluvia no cae, ataca. Los vientos son tan violentos y constantes que un paraguas normal se vuelve inútil. En segundos quedaría dado vuelta por el viento y destruido antes siquiera de cruzar la calle. Por eso, el pueblo casi de Mausinram inventó algo mejor. Tegen el Knup, una enorme protección para la lluvia con forma de caparazón de tortuga, fabricada con bambú y hierba de escoba seca. Se lleva sobre la cabeza y cubre espalda y hombros, protegiendo todo el cuerpo como si fuera un techo portátil. Su diseño es aerodinámico, permitiendo que el viento se deslice a su alrededor en lugar de atraparlo. Y como descansa sobre el cuerpo en vez de sostenerse con la mano, ambas manos quedan completamente libres. Un agricultor puede plantar arroz bajo una lluvia torrencial. Una mujer puede llevar mercancías al mercado. Un niño puede caminar hacia la escuela. Todos completamente cubiertos, con las dos manos trabajando. Es una de las piezas de diseño funcional más elegantes creadas por cualquier cultura en cualquier parte del mundo. Y aún así, casi nadie fuera de Meghalaya ha oído hablar de ello. A pesar de recibir casi 12 metros de lluvia al año, Mausinram sufre graves escaseces de agua durante cada estación seca. Para diciembre, los grifos dejan de funcionar y los ríos se reducen. La comunidad lucha por encontrar agua potable limpia. La razón está en el propio terreno. Las colinas de Meghalaya son empinadas, rocosas y prácticamente incapaces de absorber o retener agua. Cuando llega el monzón, la lluvia no se filtra en la tierra. Se precipita montaña abajo a una velocidad brutal y termina drenando directamente hacia las llanuras de Bangladesh, muy por debajo. El agua está ahí durante 4 meses. Y después desaparece, y la tierra casi no conserva nada de ella. El lugar más húmedo de la tierra pasa sed la mitad del año. Y luego están los puentes vivientes de raíces. Los pueblos Khasi y Gaintia de esta región descubrieron hace siglos que las raíces del árbol de caucho indio, si se guían cuidadosamente durante muchos años, pueden crecer atravesando un río y fusionarse hasta formar un puente natural, lo bastante fuerte como para sostener a decenas de personas a la vez. Algunos de estos puentes tienen más de 500 años. Algunos superan los 30 metros de longitud. No se pudren bajo la lluvia, no se oxidan ni se debilitan con el paso del tiempo. Se vuelven más fuertes cada año, a medida que las raíces continúan creciendo y entrelazándose. Elevándose desde la llanura de Fóside, en el centro de Grecia, aparecen enormes columnas de arenisca, algunas de más de 400 metros de altura. Formadas por millones de años de erosión, sus siluetas parecen menos obra de la naturaleza y más los dedos gigantes de algo enterrado bajo la tierra, intentando abrirse paso hacia el cielo. Y sobre esas columnas, desafiando la gravedad y toda lógica humana, se alzan monasterios. Monasterios completamente funcionales, con capillas, bibliotecas, cocinas y jardines, suspendidos sobre superficies tan estrechas y tan altas que a veces las nubes pasan por debajo de ellos. Los autobuses turísticos visitan los 6 grandes monasterios que aún permanecen activos hoy. Son impresionantes, pero no cuentan toda la historia. Si observas con atención las paredes verticales de roca bajo los monasterios principales, verás algo que la mayoría de los visitantes pasa por alto. Pequeños balcones de madera, escaleras encajadas entre las grietas de la piedra, cuevas naturales a mitad del acantilado, apenas lo bastante grandes para una sola persona, equipadas con la mínima cantidad de madera y cuerdas para hacerlas habitables. Esas son las bandobas, las cuevas eremitas utilizadas por monjes ascetas que consideraban incluso los monasterios de la cima demasiado concurridos, demasiado cómodos, demasiado conectados con el mundo de abajo. Estos monjes se retiraban a las bandobas durante semanas o incluso meses enteros, ayunando, rezando y viviendo en un silencio roto únicamente por el viento. Algunas de estas cuevas todavía se utilizan hoy. Y luego surge la gran pregunta: ¿cómo logró alguien subir ahí arriba en primer lugar? Hasta la década de 1920,
No existían escaleras talladas en la roca, ni senderos, ni caminos. La única manera de llegar a los monasterios era entrando en una enorme red de cuerdas y ser izado por el acantilado mediante un torno accionado a mano, un simple mecanismo de polea, mientras colgabas a cientos de metros sobre el suelo. Los suministros, la comida, los materiales de construcción y las personas subían exactamente igual. Se dice que los visitantes siempre hacían la misma pregunta a los monjes: ¿cada cuánto reemplazan las cuerdas? Y la respuesta siempre era la misma: solo cuando el Señor permite que se rompan. Pero Meteora no es solo una historia de fe y arquitectura. Es también una historia de supervivencia cultural. Durante los siglos de dominio otomano sobre Grecia, la lengua griega, la fe cristiana ortodoxa y la identidad cultural griega fueron reprimidas sistemáticamente en los valles y ciudades de abajo. Los monasterios de Meteora, inalcanzables e imposibles de controlar, se convirtieron en algo extraordinario. Se transformaron en escuelas secretas. Ocultos entre los muros de los monasterios, los niños griegos aprendían a leer y escribir en su propia lengua, a conocer su propia historia y a practicar su propia fe. La inaccesibilidad que hacía que Meteora pareciera una locura absoluta era, en realidad, lo que mantuvo viva a toda una civilización. Etiopía aparece 2 veces en esta lista, y con razón. La mayoría de quienes conocen la Libela la ven como una maravilla arqueológica. 11 iglesias excavadas no a partir de bloques de piedra, sino directamente hacia abajo, en la roca viva de la meseta etíope. Algunas tienen más de 800 años y siguen en pie, intactas y sólidas, todavía utilizadas cada día. Pero lo que las fotografías jamás pueden mostrarte es lo que se siente al moverse entre ellas. Las 11 iglesias de la Libela están conectadas por una red de túneles y trincheras subterráneas talladas en la roca. Algunos de esos pasadizos son lo bastante anchos para que 2 personas caminen lado a lado. Otros se estrechan hasta el ancho de un solo cuerpo. Y el más famoso de todos, el túnel que conecta Beta Gabriel Rufael con Beta Mercoreos, permanece en una oscuridad absoluta. No entra ni un solo rayo de luz. Tienes que tocar las paredes de piedra con las manos. No puedes ver a la persona que va delante de ti, ni a la que viene detrás. Avanzas únicamente guiado por el tacto y la fe. Ese túnel simboliza el paso por el infierno. Y cuando emerges hacia la luz de la iglesia al otro lado, has llegado simbólicamente al cielo. Y luego está Abuna Yemata Gu, en la región norteña de Tigray. Allí, la iglesia no fue excavada hacia las profundidades de la tierra, sino horizontalmente, en la pared vertical de un acantilado, a unos 2.500 metros sobre el nivel del mar. Solo se puede acceder escalando una pared casi vertical, sin cuerdas, sin apoyos tallados en la roca y sin ningún tipo de equipo de seguridad. El tramo final consiste en cruzar una estrecha cornisa de piedra sobre un abismo de varios cientos de metros. Cada domingo, la congregación la atraviesa. Hombres y mujeres ancianos, madres cargando bebés en la espalda, niños que realizan esta subida desde antes de tener edad suficiente para entender siquiera qué era una iglesia. Y lo hacen descalzos, porque los zapatos se dejan atrás antes de entrar en un lugar sagrado. Y el espacio sagrado comienza al pie del acantilado. Cuando se les pregunta por el peligro, los sacerdotes de Abuna Yemata Gu responden lo mismo desde hace siglos. Si tu fe es fuerte, Dios te mantiene aferrado a la roca. Si caes, es porque dudaste. Siglos antes de que existieran los telescopios modernos, el pueblo Dogon, en los acantilados de Bandiagara, ya poseía un conocimiento asombrosamente preciso del sistema estelar Sirio. Incluso conocían la existencia de Sirio B, una estrella enana blanca invisible al ojo humano, cuya existencia no fue confirmada por la astronomía occidental hasta el año 1862. Pero el verdadero genio cotidiano de los Dogon no se encuentra en las estrellas, se encuentra en su arquitectura y en una construcción brillante y profundamente humana, situada en el corazón de cada aldea.
La llaman la Toguna, que podría traducirse como la casa de la palabra. La Toguna es un refugio abierto por los lados, un lugar donde los hombres del poblado se reúnen para debatir los asuntos de la comunidad, resolver disputas y tomar decisiones colectivas. Es el parlamento, el tribunal y el centro comunitario de la sociedad Dogon, todo reunido en una sola estructura. Y su elemento más importante es el techo. El techo de la Toguna está construido con 8 capas de tallos de mijo, apiladas de forma gruesa y muy baja. Tan baja que es físicamente imposible permanecer de pie en el interior. Nadie puede hacerlo. Un hombre adulto debe permanecer sentado en todo momento. Y si una discusión se vuelve demasiado intensa, si las voces suben de tono y el orgullo se enciende, cuando el impulso natural de un hombre es levantarse y enfrentarse al otro, cara a cara, el techo lo detiene. Se golpea la cabeza y se ve obligado a volver a sentarse. La propia arquitectura impone la calma. Los Dogon integraron la resolución de conflictos directamente en la altura del techo de su sala de reuniones. Y sus graneros siguen una lógica social igual de sofisticada. Hombres y mujeres mantienen graneros completamente separados. El granero del hombre guarda las reservas de grano familiares, el alimento que sostiene a toda la familia durante la estación seca. Pero el granero de la mujer le pertenece únicamente a ella. Allí guarda sus bienes personales, sus joyas, sus objetos de intercambio, sus ahorros. Y el marido no tiene permitido mirar dentro del granero de su esposa sin su consentimiento explícito. En una sociedad sin bancos, sin contratos legales y sin instituciones financieras formales, el granero de la mujer representa su independencia económica, protegida por una ley social que todos respetan. Y finalmente, llegamos al fin del mundo. Literal bate. Tristán da Cunha es un territorio británico de ultramar perdido en medio del Atlántico Sur, aproximadamente a la misma distancia entre Sudáfrica y Sudamérica. Es el archipiélago habitado de forma permanente más remoto de todo el planeta. La tierra habitada más cercana con una población importante es Santa Elena, la isla donde fue exiliado Napoleón, y aún así se encuentra a 2.400 kilómetros de distancia. En Tristán da Cunha no existe aeropuerto. No hay forma de entrar ni salir volando. La única manera de llegar a la isla es por barco. Y el viaje desde Ciudad del Cabo dura 6 días en cada dirección, atravesando algunos de los mares más salvajes del mundo. Los barcos de suministros llegan apenas unas pocas veces al año. Y si sufres una emergencia médica que no puede tratarse en la isla, solo queda esperar un barco. Aproximadamente 250 personas viven en el único asentamiento, un pequeño pueblo llamado Edinburgh of the Seven Seas. Y como toda la población actual desciende de apenas 15 colonos originales, el patrimonio genético de Tristán da Cunha es extraordinariamente reducido. Casi todos los habitantes de la isla comparten uno de solo 7 apellidos: Glass, Green, Higan, Lavarello, Repeto, Rogers o Swain. Cuando conoces a alguien en Tristán da Cunha, lo más probable es que estés conociendo a un primo. Nadie en la isla posee tierras, ni un solo metro cuadrado. Toda la tierra pertenece colectivamente a los isleños, a todos por igual. No puedes comprar propiedades en Tristán da Cunha, sin importar cuánto dinero tengas. Un multimillonario y un pescador tienen exactamente el mismo derecho sobre la tierra que pisan. Y varias veces al año, toda la isla participa en lo que llaman el Día de los Campos de Patatas. Los cultivos comunitarios se encuentran a varios kilómetros del pueblo, y cuando llega la época de sembrar o cosechar, la isla entera se detiene. Todas las personas capaces suben a los tractores y viajan juntas hasta los campos para trabajar. No existen excepciones por riqueza o estatus. Las patatas alimentan a todos, así que todos las cultivan. En la comunidad más aislada de la tierra, la respuesta para sobrevivir no fue la competencia, fue eliminarla por completo. Y así llegamos al final. 10 lugares,
10 comunidades, 10 respuestas completamente distintas a la misma pregunta fundamental que todo ser humano en la historia ha tenido que responder de una forma u otra. ¿Cómo sobrevives en un mundo que nunca fue hecho para ti? Los Korowai levantaron toda su civilización a partir de un solo árbol. Los Afar transformaron un paisaje capaz de matar a un forastero en cuestión de horas, en una economía que sostuvo a todo un imperio. Los mineros de la Rinconada se juegan la salud y la vida cada mes, persiguiendo la posibilidad de algo mejor. Los monjes de Meteora sostienen su fe y su cultura colgadas de cuerdas sobre abismos de 400 metros. La gente de Tristan da Cunha decidió colectivamente que la única manera de sobrevivir en el lugar más aislado de la Tierra era asegurarse de que nadie poseyera más de la isla que los demás. Gastamos cantidades enormes de energía intentando que el mundo sea más cómodo, más predecible, más controlado. Y no hay nada malo en eso. Pero cuando observas a las comunidades de este video, las que construyeron su cultura alrededor de una salina, de un río congelado, de un acantilado o de campos de patatas comunitarios, te das cuenta de algo. La dureza de su entorno no disminuyó su humanidad. En muchos casos, la concentró. Los obligó a crear códigos de hospitalidad, sistemas de justicia y formas de belleza que un mundo más cómodo jamás habría exigido. Así que la verdadera pregunta no es cómo sobreviven en lugares extremos. La verdadera pregunta es, ¿qué hemos perdido silenciosamente al convertir nuestro propio mundo en un lugar tan fácil para vivir? Si este video te hizo mirar el mundo con otros ojos, déjame un comentario aquí abajo y cuéntame cuál de estos 10 lugares te sorprendió más. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para volver a encontrarnos en el próximo video. Gracias de corazón por acompañarnos hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros. Te deseo toda la suerte del mundo.